En relación a la economía del mundo medieval, lo primero que tenemos que tener en consideración y debemos tener muy en claro es que fue una economía eminentemente agrícola. En este momento no existían todavía procesos industriales, estamos lejos de ese proceso todavía en este periodo de la historia. Y la gente vivía principalmente de lo que es la agricultura. Se practicaba el trueque, ya existía un comercio importante que fue creciendo desde el siglo V al siglo XV con toda la zona de la India, pero principalmente la economía, la base de sustentación de la economía medieval es la agricultura. Aquí podemos ver que durante este periodo se dieron algunos avances importantes para ir mejorando todos los procesos agrícolas. Por ejemplo, los usos del molino con agua, digamos, que le daba toda la fuerza, el trigo, el aceite, que eran una de las principales especies utilizadas en el mundo medieval. Desde la zona del norte de Europa, ¿no es cierto?, se traían algunos productos hacia la zona central, más todo lo que aportaron los musulmanes que estuvieron durante un tiempo importante ubicados, ¿no es cierto?, en toda la zona de España. Desde Francia, ¿no es cierto?, se traían algunas técnicas y formas de cultivo que podían ser mucho más productivas. Entonces, en relación a la economía, si fueras consultado en la prueba que tienes que rendir, ¿cuál era la base económica del mundo medieval? La base económica del mundo medieval es la agricultura con las características que yo te acabo de mencionar. En relación a la política, primero debemos tratar de aclarar o clarificar qué significa el concepto de política. Cada vez que yo hablo de política, me estoy refiriendo en el fondo al poder. Es decir, estoy diciendo en un grupo social quién manda, cómo manda, cuáles son las características que tiene la persona que manda. Entonces, cada vez que tú escuches el concepto política en estas clases de historia, yo voy a estar haciendo alusión a quién manda, cómo se distribuye el poder. Habían dos reyes, un rey era más bien uno solo concentraba todo el poder, era un sistema democrático, era un sistema monárquico, era una república, etc. Entonces, estamos hablando del concepto de política para hacer alusión a quién es el que manda y cuáles son las características y atribuciones que tiene aquel que manda. Si tiene atribuciones absolutas, si puede ser elegido, si su poder es hereditario, es decir, se entrega de generación en generación a través de una dinastía, etc. En relación al tema político, hay un concepto que tú no puedes olvidar. El feudalismo fue el sistema de organización política, social y económica durante la Edad Media. ¿En qué consistía? Lo voy a explicar de manera muy clara. Existía un rey que tenía el poder sobre un territorio normalmente muy extenso. Entonces, como el rey no tenía la capacidad de saber exactamente qué estaba pasando en cada uno de los lugares de su reinado, de su ámbito, de su terreno, lo que hacía el rey era subdividir su territorio. A cada una de esas subdivisiones, el rey las denominaba feudos y colocaba ahí, en ese lugar, a un señor feudal, normalmente perteneciente a la nobleza, y era quien se relacionaba directamente con el rey. Entonces, cada uno de los reinados, que vamos a ver posteriormente en un mapa, estaba subdividido en estos feudos, y de esta manera el rey podía tener un control mayor, porque en el fondo lo que tenía el rey era un representante suyo en cada uno de los lugares dentro del reino. Por lo tanto, el feudalismo fue el mecanismo, la manera, la forma a partir de la cual se organizó la política durante el periodo medieval, sobre todo en un momento particular de la Edad Media, que es la primera etapa, porque después se va debilitando este sistema para ya aparecer otro tipo de organización. Pero en gran parte del periodo medieval va a ser el feudalismo el sistema que va a generar, y como dice ahí la imagen, va a permitir el equilibrio y la ayuda mutua entre la realeza y la nobleza, porque el rey se hacía asesorar o ayudar por los nobles, quienes eran, digamos, estos señores feudales, que en definitiva eran los representantes del rey en esta subdivisión. De esta manera se desarrollaba lo que fue el vasallaje, es decir, una subordinación de parte de estos señores feudales, que son la nobleza, al poder del rey. De esta manera entonces se administraba el poder. Un rey colocando en cada uno de los lugares dentro de su reino
un feudo y en ese feudo un señor feudal que se encargaba de la administración del poder.